No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo, la oportunidad que nos das de estar reunidos para estudiar tu palabra. En este momento pedimos que nos des sabiduría de lo alto. No queremos sabiduría de esta tierra. Danos sabiduría de lo alto para poder entender y comprender tu palabra. En este momento, Señor, abre nuestro entendimiento. Danos la capacidad, la sabiduría necesaria para poder entender y poder comprender tu santa y bendita palabra. Que en este momento, mientras estudiamos el tema de este día, seamos bendecidos, seamos ministrados, y que sea el poder de tu Espíritu, que sea el poder de tu presencia, ministrando según nuestra necesidad en esta hora. Que quien vaya a ver este mensaje sea bendecido y que toda necesidad quede suplida en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bien. Estamos estudiando los 10 mandamientos. Y en esta ocasión nos toca estudiar lo que es, dentro de los 10 mandamientos, el relacionado con el nombre de Dios. Todos, sin excepción, tenemos un nombre que nos identifica. Todos los que estamos hoy reunidos en esta hora tenemos un nombre que nos da identidad. Y en la primera parte de este tema explicábamos que es importante entender que Dios mismo tiene un nombre que lo identifica. Sin embargo, hay un gran desconocimiento en cuanto al nombre de Dios. Y para esto es necesario estudiar desde el punto de vista teológico cuál es el nombre de Dios. Porque mucha gente, si nosotros estudiamos una Biblia católica, en la Biblia católica aparece el nombre de Dios como Yahvé. Si estudiamos una Biblia cristiana o evangélica, una de las Biblias que más se estudia a nivel de las congregaciones cristianas es la Biblia Reina Valera 1960. Y en la Biblia versión Reina Valera 60 aparece el nombre de Dios como Jehová. Pero el que es estudioso, escúcheme bien por favor, y quiero que ponga mucha atención a lo que le voy a explicar. El que es estudioso de la Escritura, el que es erudito en el estudio de la palabra de Dios, se va a dar cuenta que Jehová no es el nombre de Dios, ni Yahvé, como aparece en algunas de las traducciones católicas, es el nombre de Dios. Sin embargo, cuando usted está en las reuniones, usted ve la Biblia y la mayoría de las traducciones usted va a encontrar, yo creo que la mayoría de usted está leyendo allí y encuentra que dice Jehová. Ahora bien, ¿pero es Jehová el nombre de Dios? Vuelvo a repetir, en la Biblia católica aparece como Yahvé. En la Biblia cristiana o en las versiones o traducciones cristianas aparece como Jehová. La semana anterior explicábamos cuándo fue que se originó el nombre Jehová.
Y quiero, para introducirnos en el tema del nombre, precisamente hablar de los usos que se le daba al nombre. Y te voy a dar algunos datos importantes de enciclopedias. El Señor dice que escudriñemos las Escrituras. Es decir, tenemos que, cuando estamos analizando un tema, detenidamente analizarlo y no dejarnos llevar por lo que nos dicen, ni el mismo pastor, sino que tenemos que escudriñar las Escrituras. Entonces, ¿por qué Dios? Viene la pregunta que hicimos en la primera parte de este tema. ¿Por qué Dios, cuando establece los 10 mandamientos, uno de los primeros mandamientos, me dice, regrese conmigo a Éxodo 20, verso 7. Éxodo 20, verso 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Así dice la versión Reina Valera actualizada. Mencionábamos que en relación con el nombre de Dios, por eso es importante cuando usted esté leyendo la palabra de Dios, si es una Biblia católica o es una Biblia cristiana, usted tiene que darse cuenta por qué razón fue que cuando el Señor estableció dentro de los 10 mandamientos esta prohibición de tomar en vano el nombre del Señor. ¿Qué uso se le daba desde tiempo antiguo al nombre de Dios? Bien, vamos a ver, viendo algunas escrituras, que el Señor Dios, que creó los cielos y la tierra, desde tiempo antiguo tuvo que proteger su nombre, porque desde tiempos muy antiguos le voy a mencionar 5 principales usos que se le daba al nombre de Dios. Y llegó el momento en que la gente empezó a hacer mal uso, empezó a utilizar de manera incorrecta y equivocada el nombre de Dios. Y el primer uso que se le daba al nombre de Dios era, número 1, se le utilizaba para dar certeza de un acto. Número 1, se le utilizaba para dar certeza de un acto. Escúcheme bien. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona quería hacer un trato relacionado con algún asunto importante, en aquel tiempo pues no había lo que hoy conocemos, notarios que tomaran nota. Hoy cuando usted quiere hacer una operación importante, usted va a una notaría. Cuando va a hacer un trato importante, va a una notaría para que tome nota del trato que usted va a hacer. Si es una operación de compra-venta, es algún trato importante que el que está haciendo, usted va con un notario para que dé testimonio y certifique la operación. En el tiempo antiguo se utilizaba el nombre de Dios para dar certeza a ciertos actos que la gente practicaba o operaciones que realizaba. Y llegó el momento en que la gente ya no cumplía. Citaban el nombre de Dios para hacer ciertos tratos, porque la gente pensaba que si se citaba el nombre de Dios, la operación era segura, no iba a haber algún fraude, sino que todo se iba a hacer con transparencia y de forma correcta. Pero sin embargo la gente empezó a utilizar en vano el nombre de Dios y empezaron a hacer actos donde citaban el nombre de Dios y no cumplían. Y fíjese bien, porque cuando el Señor da este mandamiento, la gente empezó a tener en poco el nombre de Dios. Y por eso es que, si regresa conmigo, vea con atención lo que dice Éxodo 20, verso 7. Dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios, oiga bien, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano.
Quiero que se lo digas al que está a tu lado. Dígale: no tomaremos el nombre de Dios en vano. Hasta este momento es increíble, y comentábamos que hay personas que muy fácilmente hasta este día se le hace fácil decir: te lo juro por Dios. ¿Ha escuchado usted eso? Cuando hay personas que tú quieren que tú les creas algo que te está diciendo, cuando la persona quiere que le crean aquello que está dando testimonio, o que le crean de un acto que está por hacer, y quiere ganar la confianza de la gente, le dice: te lo juro por Dios. Y a veces no es cierto, a veces es mentira, y tomamos en vano el nombre de Dios. Escúcheme bien con atención, porque esto es algo delicado. Y ahorita vamos a ver por qué era delicado. Cuando una persona se le encontraba que tomaba en vano el nombre de Dios y de alguna manera estaba blasfemando el nombre de Dios, ¿sabes cuál era la pena? Muerte. A aquellas personas que tomaban en vano el nombre de Dios y que lo usaban a la ligera, la pena para ellos era pena de muerte. Sin embargo, yo quiero que nos demos cuenta que hoy en día, fíjese bien, hay mucha gente que fácilmente sigue usando en vano el nombre de Dios. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque con Dios no se juega. Diga conmigo, levanta tu mano al cielo, diga: las cosas de Dios son serias y con Dios no se juega. Dios es un Dios de orden. Si lo crees, da gloria al Señor con todo tu ser. Entonces, el primer uso que se le daba al nombre, recuerde, se utilizaba para dar certeza de un acto. Este mismo punto nosotros lo vemos que queda establecido en la palabra de Dios. Si usted me acompaña y vamos a Deuteronomio capítulo 5, por favor, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 5, verso 11, rápidamente. Deuteronomio capítulo número 5, verso 11. Veamos con atención qué nos dice Deuteronomio 5:11. ¿Lo tenemos? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Una vez más se lo leo. Recuerde la escritura, Deuteronomio 5, verso 11. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Bien, entonces, en relación con el uso del nombre, uno de los usos que también se le daba, como lo acabo de mencionar, no solamente se utilizaba para dar certeza de un acto, sino también se usaba para juramentar o tomar juramento. Si nosotros vemos la palabra de Dios en Levítico 19:12, vaya por favor conmigo a Levítico capítulo 19, verso 12. Levítico capítulo 19, verso número 12. Y quiero que oiga con atención qué es lo que aquí me dice la palabra de Dios. Levítico capítulo 19, verso 12. ¿Lo tenemos? ¿Qué me dice Levítico 19, verso 12?
y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre del Señor tu Dios, yo el Señor. Una vez más, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo el Señor. De acuerdo con esta escritura, ¿qué era lo que Dios les estaba hablando y qué era lo que Dios les estaba diciendo? ¿Es bueno jurar por Dios? Y no juraréis falsamente por mi nombre. En el tiempo antiguo la gente sí lo hacía. Juraban por Dios, pero cumplían lo que decían. ¿Cuándo era que juraban falsamente? Cuando juraban y no cumplían. De acuerdo con esta escritura, entonces era una práctica en aquellos tiempos que la gente utilizara el nombre para juramento o juramentar en nombre de Dios. El problema en el cual la gente estaba involucrada muchas de las veces era que juramentaban en nombre de Dios y no hacían lo que decían. Y ahí es donde la gente estaba metida en problemas. Ahora, escuche bien con atención. Cuando ya nuestro Señor viene a esta tierra, nuestro Señor Jesús, Él dijo que no jures por nada, porque la gente estaba cayendo en muchos pecados. Y llegó el momento que el Señor Jesús les dijo: vuestro no sea no, o vuestro sí sea sí. Es decir, lo más conveniente es que no jures utilizando el nombre de Dios, o no juramentes. Debemos entenderlo entonces, que la palabra de Dios nos instruye a que cuando nosotros decimos o tomamos una decisión, vuestra decisión sea sí o vuestra decisión sea no. Entonces, sin embargo, en el tiempo antiguo la gente utilizaba mucho el nombre de Dios para juramentar. Y yo quiero decirle entonces, ¿qué tan importante en base a estos dos puntos que estamos mencionando era el que la gente conociera el nombre de Dios? ¿Qué tan importante es hasta este momento que la gente conozca el nombre de Dios? Vuelvo al punto. Si le pregunto a un católico cuál es el nombre de Dios, te va a decir Yahvé. Si le pregunto a un cristiano cuál es el nombre de Dios, va a decir Jehová. ¿Qué es lo sorprendente? Que el término Jehová no existía en el tiempo antiguo. Todo el Antiguo Testamento, escúcheme bien lo que le voy a decir, todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, en los escritos antiguos, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo. Y en los escritos antiguos nunca aparece el término Jehová. Te voy a dar algunas referencias. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que estudiar, hermano, la palabra de Dios. Y la semana anterior mencionábamos entonces, de dónde se derivó el término Jehová, que se cita en las congregaciones o se cita en las iglesias. ¿De dónde se derivó? Y hablábamos que la derivación está en el tetragrama sagrado. Las escrituras más antiguas me hablan de 4 letras sagradas.
Y esas 4 letras sagradas, recordamos Éxodo. Vaya por favor conmigo a Éxodo rápidamente, porque cuando se invoca el nombre de Dios hay poder. Diga conmigo: en el nombre de Dios hay poder. Créalo. Por eso los antiguos lo invocaban, porque en ese nombre hay poder. Podrías levantar tus manos al cielo y decir: en el nombre de Dios hay poder. Pero quiero que recuerde Éxodo capítulo 3, por favor. Quiero que recuerde capítulo 3 de Éxodo. Y vea conmigo, por favor, verso 13 y verso 14. Éxodo capítulo 3, verso 13 y verso 14. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Deténgase allí. Deténgase ahí, por favor. ¿En qué momento, cuando Dios habla con Moisés, en qué momento, cuando Dios habla con Moisés, Dios le dijo a Moisés: yo soy Yahvé? ¿En qué momento, cuando Dios le habla a Moisés, le dijo: yo soy Jehová? No lo encontramos, amados. Lo que encontramos es la respuesta que Dios le da a Moisés en el verso 14. Quiero que una vez más regrese al verso 14. Dice: y respondió. ¿Quién respondió? Dios. Dios respondió a Moisés. ¿Y qué le dijo? Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ese yo soy es el tetragrama sagrado dentro de teología. Escúcheme bien. Dentro de teología tenemos que entender que cuando Dios le dijo estas palabras a Moisés, allí estaba hablando de la manifestación de su nombre, el yo soy. Y el yo soy, nuestro Señor Jesús, ¿se acuerda cuando le preguntaron? Varias personas tenían duda quién era Él, y Él dijo: yo soy. Y cuando Él dijo: yo soy, cayeron postrados al suelo. Oiga bien, por favor, esto. Entonces, es necesario entender, amado de Dios, si nosotros estudiamos la palabra de Dios a conciencia y la escudriñamos, nos vamos a dar cuenta que el nombre de Dios no es Yahvé, como aparece en traducciones católicas, ni es Jehová, como se lee en la mayoría de las iglesias. La semana anterior mencionábamos por qué razón versiones de la Biblia actualizadas están sacando a la luz en las nuevas traducciones. Quiero citarle 2 traducciones. La versión Reina Valera actualizada te cita al Señor, Adonai, el Todopoderoso,
el Dios que creó los cielos y la tierra. En el tiempo antiguo, por eso cuando la gente invocaba, y hasta el día de hoy la nación de Israel, si usted va a Israel, nunca va a encontrar que la gente invoque a Dios diciendo Jehová, jamás, porque ellos no conocen ese nombre. Ellos saben que Él es el Dios todopoderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra. Podrías levantar tus manos al cielo. Diga conmigo: el Dios en el que yo he creído es el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que me da la vida, el aire que respiro. Él es el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios que me sustenta, el Dios que me da nuevas fuerzas. Amén. Si tienes libertad para dar gloria al Señor, da gloria al Señor. Entonces, fíjate bien, amado de Dios, cuando el Señor se identifica con Moisés, le dice: si te preguntan cuál es mi nombre, les vas a decir el yo soy. Y ese es el tetragrama sagrado, las 4 letras. Si usted tiene en su Biblia, cheque en su Biblia, en la parte donde dice el verso 14: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo: así dirás a los hijos de Israel, el yo soy me envió a vosotros. ¿Qué encontramos en ese pasaje? Hay Biblias. Si traes tu Biblia, checa en la parte de abajo, y en la parte de abajo hay una nota donde aparecen 4 letras. ¿Cuáles son esas 4 letras? A ver, búsquelo. Si trae su Biblia. A ver, ¿alguien en su Biblia encontró esas 4 letras? Ok. ¿Están en la parte de abajo? ¿Cuáles son esas 4 letras? Y, H, W, H. Ese es el nombre de Dios. Amén. ¿Alguien más lo encontró en alguna otra Biblia? ¿O no trae Biblia? A ver, ¿o no encuentra la escritura? Éxodo 3, verso 14. Normalmente con esta escritura está relacionado el tetragrama sagrado. En la parte de hasta abajo de su Biblia va a encontrar una nota donde aparecen esas 4 letras. Esas 4 letras me hablan del verdadero nombre del Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Alguien más ya las encontró? Porque a veces lo que nos falta es ser observadores, poner atención a lo que leemos. Entonces, quiero que escuche. Hay algunas versiones de la escritura donde en la parte posterior está esta nota donde dice: el nombre Jehová representa el nombre, fíjese bien, representa el nombre divino YHWH. Dice representa, no que sea. ¿Me entiende? Tal vez usted diga: pastor, ¿y entonces por qué en las iglesias no se nos ha enseñado, o por qué no se le enseña a la gente que Jehová no es el nombre de Dios? ¿Por qué? Pues porque a veces no se escudriñan las escrituras. Te voy a dar algunos datos importantes que quiero que escuches con atención en esta hora. Los datos que te voy a dar a continuación, óigame bien, son de enciclopedias reconocidas por su prestigio.
En relación con el nombre Jehová, ¿qué dicen las enciclopedias? ¿Es correcto que Jehová es el nombre de Dios? ¿Qué me dicen las enciclopedias? Bueno, la Gran Enciclopedia Universal en relación con el término Jehová dice lo siguiente: Jehová, incorrecta forma de pronunciar y deletrear el nombre del Dios de Israel. El nombre de Jehová dado a Dios como Jehová carece de fundamento histórico. Esto me dice la Enciclopedia Universal. O sea, si yo estudio el fundamento histórico del nombre, no encuentro una base, un sustento para decir que Jehová es el nombre de Dios. Segunda referencia, el diccionario enciclopédico Plaza Anjanes. En relación con el término Jehová dice lo siguiente: Jehová, lectura errónea de Yahvé, vocablo que el texto bíblico hebreo designa a Dios. Los judíos, no atreviéndose a nombrarlo, lo sustituían respetuosamente por Adonai. Eso dice el diccionario enciclopédico Plaza Anjanes. Una de las enciclopedias más reconocidas a nivel internacional, la Enciclopedia Británica. ¿Qué dice la Enciclopedia Británica? La Enciclopedia Británica dice que Jehová se deriva del término Jehová. Y Jehová dice que es una errónea, oiga bien, errónea lectura del Dios de Israel. Una enciclopedia más que nos da referencia en relación con el tema es la Enciclopedia Americana. La Enciclopedia Americana me dice que Jehová, también menciona, dice, es una errónea pronunciación del Dios de Israel en la Biblia. Y por último quiero citar la nueva enciclopedia Larousse. ¿Cuántos de ustedes en su casa tienen un diccionario Larousse? Bueno, los diccionarios Larousse son muy conocidos. La mayoría de las personas en su casa puede tener a su acceso un diccionario Larousse, pero el diccionario Larousse, ese chiquito, ese te dice que Jehová es el nombre de Dios. Pero si tú estudias la enciclopedia, la nueva enciclopedia Larousse, ¿qué dice la nueva enciclopedia Larousse? Bien, la nueva enciclopedia Larousse dice que en relación con el nombre Jehová, dice Jehová, forma incorrecta por Yahvé. El texto hebreo de la Biblia, de las 4 consonantes Y, H, V, H, donde los judíos al leer la Biblia sustituían el nombre inefable de Dios por la voz Adonai. Y ahí le dejamos, porque hay más. Pero, ¿qué quiere decir? Que las enciclopedias más reconocidas reconocen que Jehová no es el nombre de Dios. Tal vez alguien diga, y entonces, ¿qué vamos a hacer cuando estamos leyendo la palabra de Dios y llego y me encuentro con Jehová? ¿Qué voy a hacer? Lo más correcto es lo que las traducciones han estado citando en los últimos años. Cuando nos encontramos el término Jehová, lo más correcto es decir Adonai, el Señor, el Todopoderoso. Amén.
Puedes levantar tus manos arriba y decir conmigo en este momento, diga conmigo, en el nombre de Dios hay poder. Otra vez dígalo con convicción en su corazón, en el nombre de Dios hay poder. Gloria al Señor. Si tiene libertad para dar gloria al Señor, demos gloria con todo nuestro ser. Santo es el Señor. Pero entonces alguien se pregunta, entonces, ¿cuándo empezó a usarse más el término Jehová? Bueno, quiero darle 3 fechas importantes. 3 datos importantes. El término Jehová, según algunos estudiosos de la materia que han estudiado el nombre, el origen del término Jehová, mencionan que se empezó a utilizar el nombre o el término Jehová a partir de 1518. En 1518 se cita un hombre llamado Pedro Galatino que empezó a darle auge al nombre Jehová. Quiere decir que hasta antes de esas fechas, mencionábamos la semana anterior que los masoretas fueron los que dieron origen al nombre o al término Jehová. ¿Quiénes fueron los que originaron el término? Los masoretas. Y esto fue, mencionábamos la semana anterior, entre el siglo VII y el siglo IX. Pero es hasta el año 1518 cuando ya empezó a tomar más fuerza, porque empezaron las traducciones. Oiga bien, empezaron a surgir varias traducciones de la Biblia. Una de las primeras Biblias que se tiene, y esa Biblia ya existía antes de que el Señor Jesús naciera, era la Biblia, anote ese dato, la Biblia Septuaginta. ¿Y cómo aparecía en la Septuaginta el nombre de Dios? ¿Cómo crees que aparecía? La Septuaginta fue escrita del hebreo arameo al griego. Aparece como Kurios, y Kurios en griego es Señor, que se deriva del hebreo Adonai. Diga conmigo, Kurios. Kurios es Señor en griego. Amén. Entonces, quiere decir que, fíjate bien, esta primera versión de las escrituras traducidas del idioma hebreo arameo al griego no aparece como Jehová, no aparece como Yahvé. Si puede, consigas esa Biblia, la Septuaginta, que va a estar en chino, que la consiga, pero hágale la lucha. Es una Biblia de las más antiguas. Vuelvo a repetir, esa versión de la Septuaginta existía antes de que el Señor naciera, nuestro Señor Jesús. Y ahí aparece como Kurios, Señor. Otra vez diga conmigo, Adonai. Y Adonai, ¿qué es? Señor. ¿Y qué es el Señor? Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Santo es el Señor. Sin embargo, por eso te estoy dando estos datos para que los reflexiones y los analices. Vuelvo a repetir, es hasta el año 1518 cuando los estudiosos citan a Pedro Galatino, quien empezó a dar uso del término Jehová. 2 años más tarde, en el año 1520,
En el año 1520, el doctor Rotterdam dice en una de las traducciones de las escrituras que surge en aquellos años, dice que el término Jehová no es más antiguo al año 1520. ¿Se imagina usted? Y entonces, ¿qué pasó desde ese año hacia acá? Que empezó a utilizar el término Jehová, 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 cuando en realidad no es el nombre de Dios. Esto está delicado. Dígale al que está a su lado, esto está delicado. ¿Qué es lo que tienen que hacer los pastores que enseñan la palabra a la iglesia? Estudiar verdaderamente las escrituras, escudriñar las escrituras. Diga conmigo, puedes levantar tus manos y diga conmigo: es nuestro deber escudriñar las escrituras. Otra vez, es nuestro deber escudriñar las escrituras. Si tienes libertad para dar gloria al Señor, da gloria al Señor con todo tu ser. Vuelvo a la pregunta. Si alguien te pregunta cuál es el nombre de Dios, ¿qué le vas a decir? ¿Qué pasó? Quiero saber si estamos captando, hermano. Si alguien viene y te pregunta cuál es el nombre de Dios, y ahorita tú ya estás teniendo un poquito más de conocimiento, amado, esto que te estoy compartiendo, tiene uno que meterse a libros, versiones de la Biblia, estudiar una versión, estudiar otra versión, estudiar otra versión, estudiar las versiones más antiguas. Y mi deber, mi responsabilidad es traerte lo que es lo más correcto y enseñártelo. Poderoso es el Señor. Un día yo voy a dar cuentas delante de Dios si yo no te enseñé lo correcto. Y yo tengo una gran responsabilidad delante de Dios. Imagínese que usted no sabe el nombre de su papá. ¿Cuántos saben el nombre de su papá? Terrenal. Yo creo que no hay alguien aquí que diga: sé que pastor, yo no sé cuál es el nombre de mi papá terrenal. O tal vez haya alguna excepción, pero la mayoría sabe el nombre de su papá. Ahora, ¿cuál es el nombre de tu Dios? Adonai, Señor. Escuche usted cuando la nación de Israel se refieren a Dios. Escúchelos cómo dicen. Escúchelos cómo dicen. Porque no puede ser que nosotros tengamos un Dios y ellos tengan otro Dios. Porque Dios solo es uno. Diga conmigo: solamente hay un uno, Dios verdadero. El Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Cuánto dan gloria a su nombre? Santo es el Señor. Entonces, cuando usted está leyendo la escritura, lo más correcto que usted tiene que hacer, vuelvo a repetir, cuando usted está leyendo la palabra, te encuentras, estás leyendo una Biblia católica,
En lugar de leer Yahvé, dice el Señor. De hecho, ahorita aquí en la oficina tengo una Biblia católica así como de este vuelo. ¿Ha visto usted las Biblias católicas? Son así de grandotas. Y en esa Biblia que tengo allí en la oficina, me quedé ahorita sorprendido porque ahorita la estaba estudiando. En esa Biblia católica dice el Señor. No dice Yahvé, dice el Señor. Amén. Entonces, si estoy leyendo una Biblia católica, me encuentro con el nombre Yahvé, si así aparece en la escritura, yo tengo que entender que es lo más correcto, el Señor. Estás leyendo la Biblia que allí tienes en tu mano. Hay una persona que me decía: pastor, entonces ya esta Biblia no me va a servir. No, sí te sirve. Simple y sencillamente tienes que tener la correcta interpretación del nombre. Cuando llegues a un pasaje de la palabra y te encuentras que aparece el término Jehová, ya sabes que históricamente no hay un sustento, no hay un fundamento para decir que Jehová es el nombre de Dios. Vuelvo a repetir, esto lo saben los más estudiosos, los más eruditos. Ha habido ocasiones que hemos tenido que platicar con pastores, pero a veces los pastores se cierran y dicen: no, es que la Biblia dice así. Sí, pues, pero ¿estudias tú a conciencia la Biblia? ¿Enseñas lo que enseña tu agrupación religiosa? ¿Tu denominación? Porque a mí, aquí no me interesa a mí enseñarte lo que enseña una denominación o un grupo religioso. Y yo sé que va a haber personas que van a estar viendo este video. No me interesa enseñarte lo que enseña una denominación. Me interesa enseñarte lo que dicen las Escrituras, la palabra de Dios. Porque esta palabra es la que tiene poder. Levanta tus manos al cielo, diga conmigo: la palabra de Dios tiene poder para salvación. La palabra de Dios tiene poder para salvación. La palabra de Dios tiene poder para sanidad. La palabra de Dios tiene poder para liberar. La palabra de Dios tiene poder para restaurar. Si lo crees, da gloria al Señor con todo tu ser. Esto que te estoy compartiendo hoy me ha llevado años de estudio. Años de estudio. Esto que te estoy compartiendo hoy no nada más es abrir la boca, es años de estudio. Y tengo los elementos y tengo la evidencia para comprobarte esto que te estoy diciendo. Poderoso es el Señor. Entonces, para mí es importante que usted aprenda a invocar el nombre del Señor, porque en ese nombre hay salvación. No sé cuántos lo crean. Quiero en este momento entonces que a manera de conclusión nosotros podamos entender lo importante que es el nombre de Dios. Ahora, hasta ahorita no he tocado el punto, pero se lo voy a comentar yo creo que para la próxima semana, si Dios nos permite. Todo nombre tiene un significado. El nombre de Dios tiene un significado. El nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret tiene un significado. El nombre de nuestro Señor Jesús, si yo lo relaciono con Jehová, no tiene ningún significado. Pero si yo lo relaciono con el nombre verdadero del Señor, tiene una conexión y tiene un significado. Y en ese nombre hay salvación. En ese nombre hay salvación. En ese nombre hay salvación.
Puedes levantar tus manos arriba y decir conmigo: hay poder en el nombre de Dios. Hay poder en el nombre de Dios. Lo puedes decir con tu corazón: hay poder en el nombre de Dios. Cuando estés en peligro, invoca ese nombre. Cuando estás en problemas, invoca ese nombre. Hay poder. Los primeros creyentes sabían la autoridad que encierra el nombre. Y por eso, óigame bien, cuando el Señor Jesús, durante el tiempo de su ministerio, en el nombre del Señor Jesús, está oculto el nombre de Dios. Pero te lo voy a dar la próxima semana, con un estudio en pizarrón para que lo captes y lo entiendas. En el nombre del Salvador está oculto el nombre de Dios. ¿Por qué fue que cuando el Señor, durante el tiempo de su ministerio, les dijo: estas señales seguirán a los que creen? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, ser llenos del Espíritu Santo. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Porque hay poder en el nombre de Dios. Una vez más, levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo y diga conmigo: hay poder en el nombre de Dios. Hay poder en el nombre de Dios. Quiero concluir luego entonces diciéndote, amado de Dios, en este momento, espero que te haya quedado claro, y si no, vamos a seguir estudiando el tema. Yahvé no es el nombre de Dios. Jehová no es el nombre de Dios. Ya te di algunos datos de enciclopedias. Para la próxima vez te voy a traer datos de Biblias que respaldan esto que te estoy diciendo, y que es importante que tú lo conozcas, y que es importante que en este tiempo nosotros tengamos la revelación del poder que encierra el nombre de Dios. Póngase de pie, por favor.